La provincia de Córdoba pasa a estar en nivel de alerta 3 desde las 24 horas de hoy. Las celebraciones de la Feria 2021 se adaptarán a la situación sanitaria. La plataforma en defensa de los derechos de las personas mayores y dependientes entrega en el Ayuntamiento las firmas recogidas. Las 54 auditorías realizadas al sector público instrumental revelan duplicidades y mala gestión. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es jueves 29 de julio. Mal van pintando las cosas con el tema de la pandemia y del coronavirus. Ha llegado un momento en el que la sensación que daba es que esto se había acabado y de hecho ha llevado mucho tiempo en el que nos da más miedo que nos piden las autoridades a una hora que no deberíamos de estar en un determinado sitio o sin mascarilla, a que nos pille el virus. Les tenemos más a la multa que a la infección. El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Córdoba, tras analizar los datos epidemiológicos en la provincia relativos a la COVID-19, ha acordado el cierre perimetral de Montoro en horario nocturno. Estamos hablando de cerrar el municipio, que no se pueda salir ni entrar en horario nocturno, a no ser con causa totalmente justificada, y subir a toda la provincia, o sea, área sanitaria norte, área sanitaria sur y distritos sanitarios Córdoba y Guadalquivir, toda la provincia de Córdoba pasa de estar en el nivel 2 de alerta sanitaria al nivel 3. Además, la Junta de Andalucía decide este miércoles 28 de julio proponer adoptar medidas de restricción de la libertad de movimiento en horario nocturno de 2 a 7 en Marbella y Estepona y en Montoro, tras superar estos municipios la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y al revisar como cada semana la situación epidemiológica de cada uno de ellos. Recordarán ustedes esta sentencia que ha habido en el sentido de desautorizar las medidas restrictivas que se dieron con el estado de alarma. Pues bien, como esta medida, el toque de queda, choca frontalmente con derechos fundamentales como el de la libre circulación, la medida tiene que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es decir, la Consejería de Salud y Familias ha propuesto este toque de queda, como decimos, Marbella, Estepona, en Málaga y Montoro, pero tiene que ser ratificado por ese Tribunal Superior de Andalucía. La Junta, a través de su gabinete jurídico, solicitó el miércoles la ratificación judicial de esta medida adoptada. A propuesta del Comité Regional de Alto Impacto de Salud Pública, el denominado Comité de Expertos decidió la pasada semana estudiar la limitación de movilidad en horario nocturno entre las 2 y las 7 en aquellos municipios con más de 5.000 habitantes que presentaron una incidencia acumulada 14 días de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué cambia en el nivel de alerta sanitaria 3? Celebraciones tras ceremonias religiosas o civiles. Si se hace en establecimiento hostelero, rigen aforos y medidas de hostelería y restauración para este nivel. Si se hacen en salones, celebraciones o lugar distinto, incluso ámbito privado, aforo del 50% en el interior con máximo de 100 personas, mesas de hasta 4 personas, aforo del 100% en exteriores con un máximo de 250 personas, mesas de hasta 6 personas. Se permite el consumo en barra, no se permiten actuaciones musicales ni baile, cierre a las 2 de la madrugada. En ceremonias civiles, aforo del 50%, tanto espacio cerrado como aire libre, que permita la distancia interpersonal, personas sentadas con distancias de 1,5 metros. En discotecas, locales de ocio nocturno, los clientes deben permanecer sentados con una distancia entre grupos de 1,5 metros. El cierre a las 2. Apertura del interior permitida con uso y normas de hostelería, no solo bebida. Se permite el 50% de aforo máximo al exterior con mesas de hasta 6 personas. No está permitido el consumo en barra ni las actuaciones musicales ni baile. Establecimientos recreativos infantiles, centros de ocio infantil y atracciones de feria. En los locales recreativos infantiles se recomienda mantener la burbuja de convivencia escolar. Es necesaria la ventilación, desinfección de manos y niños de más de 6 años llevarán mascarilla. Aforo máximo del 30% en el interior y exterior. Grupo de hasta 12 niños
No están permitidos los areneros ni piscinas de espuma. Los centros de ocio y diversión, parques de atracciones y temáticos y parques acuáticos con aforo máximo del 50%, lugares abiertos y 25% del aforo para lugares cerrados. Las atracciones de feria con filas de asientos tendrán un aforo máximo del 50% en cada fila. Las atracciones de feria sin asientos con un aforo máximo del 30%, salvo que no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal, que será del 20%. Fiestas, verbenas, romerías y otras actividades festivas populares o tradicionales. No se podrán celebrar fiestas, verbenas, romerías y otras actividades festivas populares o tradicionales. Hostelería y restauración, incluidos hoteles. Clientes sentados con 1,5 metros de distancia entre personas. El cierre es a la 1, aunque se deja de servir a las 0 horas. 50% del aforo en interior, 100% en terraza, máxima ocupación de mesas, 4 en interior, 6 en exterior. En hoteles, 50% de aforo en zonas comunes exteriores y 1/3 en zonas comunes interiores. Actividades de animación con un máximo de 15 personas. Instalaciones deportivas convencionales y no convencionales, incluidos gimnasios, así como academias de baile. En deportes federados, según el protocolo de las federaciones, permitida la actividad física individual al aire libre, 50% de aforo máximo en interior y 60% en exterior. En actividades grupales, 10 personas máximo en interior y 15 en exterior, guardando la distancia de 1,5 metros y con mascarilla. Competiciones con espectadores, 40% de aforo y 500 personas como máximo en el interior, 50% de aforo y 1.000 personas máximo en exterior. Locales donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas. Aforo del 50% en el local. Restauración según normas de hostelería y restauración. No más de 6 personas en mesas de juego. El horario de cierre será como máximo a las 2 horas, a excepción de los servicios de restauración que deberán cerrar a las 24. Peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativas, establecimientos similares y culturales. Aforo del 50% y distanciamiento interpersonal de 1,5 metros. Actividad de restauración deben cumplir normas de hostelería y restauración. Cierre a las 18 horas. Piscina de uso colectivo, aforo del 50% del permitido. Residencias de estudiantes, aperturas de zonas comunes al 50%, bibliotecas, salas de juegos, televisión, etc. Comedores al 50% con máximo de 75 personas en el interior y 100 en el exterior. Actividades de restauración distintas a los comedores deben cumplir normas de hostelería y restauración. Prohibición de visitas. Velatorio, entierro y ceremonias fúnebres, máximo de 20 personas en espacio al aire libre o 15 en espacios cerrados, salvo que todos sean convivientes, 20 personas en funeral o comitiva. El concejal de festejo Eduardo Lucena fue interpelado durante los ruegos y preguntas del pasado pleno sobre la feria y fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes 2021. Como era de esperar, la feria como tal feria tradicional, no se celebrará, aunque sí que habrá actividades adaptadas a la situación sanitaria. Cuestiones concretas como la pregunta de Miguel en torno a la feria, sabéis un poco, ya habéis hecho eco de ello en las manifestaciones en ruegos y preguntas y durante el pleno, de la situación en la que tenemos. Evidentemente la prudencia está por encima de todo y la responsabilidad, y la feria como nosotros conocemos como tal pues no habrá en este 2021. Si bien es cierto que dentro de lo que sean todos los eventos que puedan tener una organización o un control posible a la situación que tengamos en septiembre, pues sí se van a realizar, como viene siendo pues la cuestión cultural y otros ámbitos que ha manifestado Miguel, pues como viene siendo pues la corrida de toros tradicionales, los conciertos que ya no solo los que habrá previos a la feria ya por el mes de septiembre, sino también la propia programación que se entiende que en el Teatro del Silo se establecerá, el paseo de caballos que será protagonista en el 40 aniversario del Club Hípico, que lo hace en este 2021, y así mismo pues es obvio que las atracciones vendrán como estuvieron en San Gregorio y se instalarán con el debido control. Todo esto estará sujeto a que la primera semana de septiembre se pueda ver la situación real, porque tantas veces hemos oído que ya es la definitiva y que ya las vacunas nos vienen a resolver el problema y que ya no va a haber más nada, y esto es constantemente una situación que se entiende como normal dentro del ámbito que alberga esta pandemia, donde no existe fecha de caducidad. Yo todavía no se la he visto, la miro por todos sitios, pero ni hay nadie que la pueda decir, ni hay nadie que la vaya a decir. Por lo tanto, vamos a ser en ese aspecto consecuentes. Será una feria responsable, una feria que también tendrá su uso
en el casco urbano, pues con la hostelería, propiamente en sus propios establecimientos, cumpliendo las medidas que en ese tiempo estén presentes, los que también le den esa fecha, el contenido a la propia feria. Y bueno, hay algunas propuestas que ya os digo que a 1 de septiembre, la primera semana en concreto, se han quedado para barajarlas en función de la situación real, ¿vale? Pero un poco para que todos los pozalbenses y todos los miembros de esta corporación sepan la idea. Esa es la idea real, esa es la situación que se prevé, aunque tengamos bajo incidencia. Siempre lo estáis viendo, hay que ser responsables porque en cualquier momento puede surgir la flecha hacia arriba y no queremos que ello conlleve, porque evidentemente sabemos todo lo que conlleva una feria, en la parte social, en la parte económica y en la parte emotiva de cada una de las personas, pero ya hemos aprendido a que si no puede ser, no puede ser. Puede ser de otra manera y evidentemente pues seguirá habiendo economía en torno a la feria, seguirá habiendo cuestiones sociales y seguirá estando la cultura y la tradición presente. Este mediodía, la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Derechos de las Personas Mayores y Dependientes ha entregado en el Ayuntamiento las firmas recogidas para exigir la construcción de la residencia de mayores. Y, ante todo, queremos dar las gracias a todas las personas, a las 6.000 personas que han firmado, que están pidiendo que esto se lleve a cabo con su firma, a las personas que han colaborado recogiendo firmas, a los establecimientos que también han colaborado en la recogida de firmas. Hoy nos reunimos aquí, 29 de julio de 2021, para entregar estas firmas que presentamos aquí. Aquí hay 6.000 firmas de los pozualbenses, un número significativo, teniendo en cuenta que somos una población de 17.000 habitantes, que los menores de edad no han firmado, que estamos en una situación de pandemia donde las personas salen menos a la calle, sobre todo los mayores, y teniendo todas estas condiciones en cuenta, 6.000 firmas es un número muy importante y significativo. Nosotros vamos a entregar mediante registro de entrada estas 6.000 firmas con un acta notarial y con este escrito, donde dice así: estimado señor alcalde, la Plataforma Ciudadana para la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores y Dependientes le hace entrega mediante registro de entrada, junto con el presente escrito, de 5.824 firmas de ciudadanos de Pozoblanco, solicitándole con ello que se comience en el presente año 2021 a construir la residencia para personas mayores que usted ha venido prometiendo desde la primavera del año 2019. Es lamentable que después de 2 años y medio del cronograma que tanto se celebró en aquella época, todo aquello haya quedado en nada. Y si bien se han celebrado reiteradamente y durante 2 años los 11.000 metros de la parcela destinada a la citada residencia, a lo largo de este año y desde que se presentó el estudio de necesidades a finales del año pasado, no se ha dado noticias de esta residencia, puesto que carece aún de proyecto y de presupuesto suficiente para llevarla a cabo. Rogamos escuche al menos la voz de los 5.824 firmantes de este pueblo, del que usted es alcalde y que, por tanto, merece las debidas explicaciones por su parte, teniendo en cuenta que se trata de una necesidad de nuestros mayores apremiante y por ello ineludible, que además fue prometida por usted en el año 2019. Rogamos así que se agilicen las gestiones pertinentes para que en este año 2021
se comience a construir, a la vez que se elabore y se haga público un calendario veraz y realista respecto a este proyecto. Sin otro particular, esperamos sus noticias y hemos firmado los miembros de la comisión, respaldados por los 6.000 pozualbenses que nos han firmado. Muchas gracias. Abre la firma, ábrela. El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, han explicado tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía las conclusiones del informe relativo a 54 auditorías del sector público instrumental. Los resultados ponen de manifiesto una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios, por lo que se va a abordar un plan de mejora y simplificación del sector público instrumental para definir las estrategias con estas entidades. El sector público instrumental consta, como ya conocen, de 92 entidades. De ellas, 10 son agencias administrativas, 18 son agencias públicas empresariales, 3 en régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. Según se reconoce en el punto número 9 del Acuerdo de Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, pues nos comprometimos a racionalizar los organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras duplicadas e innecesarias de la Junta de Andalucía, suprimiendo los que se hayan visto implicados en casos de fraude y de corrupción política. También nos comprometíamos a revisar y modificar las bases normativas que han propiciado esta desproporcionada estructura para que esto nunca más vuelva a suceder en Andalucía. Nos comprometimos a mejorar la eficacia y los servicios de esta administración pública para que todos los andaluces tuvieran un mejor acceso a todos ellos. Y eso es lo que estamos haciendo. Este fue nuestro compromiso y estamos siguiendo con paso firme nuestra hoja de ruta. Estas auditorías presentan conclusiones que ahora les voy a detallar, pero ponen de manifiesto, sobre todo, que teníamos razón, que las sospechas que teníamos no solamente los grupos políticos, sino todos los andaluces, de que había un sector instrumental desproporcionado, poco operativo, lleno de duplicidades y de gastos innecesarios, era una realidad. Ahora tenemos la constatación y el estudio de detalle para poder tomar medidas concretas a partir de este momento. Este Gobierno del Cambio ya era consciente de muchas de las deficiencias que ahora reflejan las auditorías y, de hecho, hemos hecho de forma exhaustiva y permanente denuncias desde la oposición anteriormente de la mala gestión del sector público instrumental. Por esta razón, desde el inicio de esta legislatura ya se han ido adoptando decisiones encaminadas a optimizar los recursos públicos, esto es, a prescindir de todo aquello que era innecesario o superfluo. Esto nos ha permitido alcanzar, yo creo que un hito importante, y es que la Junta de Andalucía hoy cuenta con más profesionales, sí, pero de la sanidad pública, de la educación pública y de los servicios sociales. Fuera de estas áreas, el número de empleados públicos se ha reducido en estos 2 años, pero el esfuerzo sin parangón de las plantillas dedicadas a las políticas sociales hace que la Administración autonómica alcance actualmente un mayor número de empleados públicos de toda su historia. Hay una situación completamente extraordinaria que todo el mundo puede entender. El personal contratado por las 92 entidades que conforman el sector público instrumental ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores. Las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno de Andalucía, del Partido Popular y de Ciudadanos, redujeron esa cifra a 28.382, prácticamente 500 menos, al cierre del ejercicio 2019. Y ello a pesar de que las plantillas de las agencias públicas sanitarias, como les digo, ya se fueron incrementando. Este sería un poco el cuadro que hoy resumiría cuál es la evolución del personal del sector público instrumental en nuestra comunidad autónoma. El 21 de noviembre del 19 se inicia el expediente administrativo
para contratar estas 54 auditorías, que el consejero de Hacienda les explicará mucho mejor que yo, y el resultado completo son 6.000 folios. 6.000 folios que tendrán ustedes en los próximos días ya colgado en el portal de la transparencia y todos los andaluces para que puedan estudiarlo con total detalle. Yo hoy, por supuesto, no les voy a ofrecer la información de esos 6.000 folios, pero sí permítanme darles algunos detalles. Entre las conclusiones más relevantes, pues entendemos que estas auditorías han servido para constatar, como les decía, en primer lugar, algo que veníamos denunciando de forma reiterativa, y es que a lo largo de estas 3 últimas décadas, especialmente, los gobiernos que nos han precedido han desarrollado una superestructura administrativa paralela en torno a la propia estructura de la Junta de Andalucía. La segunda conclusión, sin duda, es que dentro de esa red hay duplicidades de funciones y de competencias. Duplicidades de funciones y competencias entre algunos entes. Duplicidades de funciones y competencias entre algunos entes y la consejería de la que depende. Y también duplicidades de funciones y competencias entre algunos entes y otras consejerías también ajenas a esos mismos entes y a esas mismas consejerías. Difícil de explicar. Tercera conclusión, deficiencia en la gestión. También les podré ilustrar con algunos ejemplos. Por ejemplo, la agencia IDEA. La agencia IDEA se advierte en estas auditorías que se ha tenido que descertificar hasta 7,8 millones de fondos FEDER por irregularidades en los gastos. Otra conclusión, las auditorías reflejan problemas de competencia de personal. No es de extrañar si tenemos en cuenta el caos que nos hemos encontrado. 66 convenios colectivos diferentes, 43 propios y 23 sectoriales. Se da la circunstancia de que una misma función desempeñada en una fundación, en una empresa pública, en una agencia o en la consejería tienen diferentes salarios, pero tan diferentes como que hay administrativos que pasan de 16.000 euros por hacer su función a 48.000 por hacerlo en otra agencia o en otra fundación. Y por eso hoy, una vez tenía toda la documentación, analizado todo este proceso, hemos facilitado al Consejo de Gobierno toda la documentación, se ha facilitado también a las consejerías, será objeto de publicación, como bien ha explicado el presidente, en los próximos días en el portal de transparencia para que ustedes lo puedan conocer, y esto enlaza ahora con el siguiente paso, como ha explicado el vicepresidente, que una de las partes es la adjudicación de un contrato para todo lo que es la parte legal, laboral, incluso algunas otras apreciaciones que puedan llevar, que es cierto que estaba adjudicado, pero ha habido un recurso especial que está en el Tarja y en cuanto sea objeto de resolución activará todos esos plazos para los que tenemos. Recuerden que en principio teníamos unos 24 meses para ese contrato, para las actuaciones que sean necesarias y unos 12 meses para ese plan de simplificación y de ordenación que nos comprometimos a facilitar, recordándoles que yo creo que eso también es importante ponerlo en valor, porque ahora ya hace algo de tiempo, pero cuando hablábamos en el año 2019, por junio, decíamos que hacíamos el mayor esfuerzo que nunca una administración pública ha hecho en cuanto al sometimiento de su propio sistema. También recuerden hemos empezado a tomar decisiones en algunas entidades y que en la línea de lo que de alguna manera ya venían marcando esos informes de la intervención o esos informes de la Cámara de Cuentas o el propio trabajo propio de cada consejería en el día a día, que le ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer esto, poner orden, facilitar que el sector instrumental sea lo más operativo posible a la hora de dar respuesta a las necesidades que tienen los andaluces a través del sector instrumental, y creo que de alguna manera desde la intervención se ha hecho un trabajo muy importante junto con las auditoras que nosotros queremos de nuevo agradecer porque ha sido muy intenso. El número de parados ha aumentado en Córdoba un 4,08% en el segundo trimestre de 2021 respecto al primero. En junio se han registrado 10.500 parados más que en abril, según se desprende de los datos referentes al primer trimestre de la EPA, publicados hoy mismo. En números absolutos, el número de desempleados asciende a 85.100, se sitúa en cifras parecidas a las del segundo trimestre del 2020, el primero en sufrir los efectos de la pandemia, cuando se contabilizaron en la provincia 85.000
400 parados, lejos de los 74.600 a los que bajó en el primer trimestre de 2021, cuando Córdoba estaba en la tasa más baja desde el año 2008. Con estos datos, la tasa de desempleo se sitúa en Córdoba en un 22,69%, la más baja desde el segundo trimestre del 2019. Por sectores, teniendo en cuenta la redistribución del número de personas activas en la provincia, con un crecimiento de activos en servicios de construcción y un descenso en agricultura e industria, la encuesta de población activa cierra el segundo trimestre de 2021 con 16.500 desempleados en el sector agrícola, 2.700 en industria, 3.700 en construcción y 19.300 en servicios, donde hay 24.000 ocupados más que hace un año, a lo que hay que sumar otros 43.000 cordobeses parados que no han trabajado nunca y buscan su primer empleo, y los que llevan más de un año sin trabajar. Si se comparan las cifras de hoy con las de hace un año, con un volumen total de personas desempleadas muy parecida, vemos cómo ha variado el destino del empleo. En el segundo trimestre de 2020, según datos de la EPA, había casi 10.000 parados más que ahora en el ámbito agrícola, 1.000 más en industria, 1.000 más en construcción y 8.800 más desempleados en servicios que ahora. Si bien el número de parados de larga duración o en busca de su primer trabajo era muy inferior, 28.100 frente a los 43.000 actuales. El volumen de cordobeses en búsqueda activa de empleo ha aumentado en 24.200 personas en un año. Por lo que respecta a España, por el contrario, baja el paro y el número de ocupados se incrementó en el segundo trimestre del año en 464.900 personas, lo que supone un aumento del 2,4%, un nivel de ocupación similar al del primer trimestre de 2020, según datos de la encuesta de población activa. El aumento de la ocupación ha sido general en el trimestre, se ha producido en todos los grupos de edad, en todos los sectores de actividad y en todas las comunidades autónomas. Los mayores aumentos de empleo se han producido precisamente en Andalucía, con 102.400 ocupados más. La buena evolución de las cifras de ocupación pone de manifiesto la eficacia de las medidas adoptadas que están permitiendo recuperar en apenas año y medio un volumen de ocupación similar al de antes de la pandemia, frente a los más de 13 años que se tardó en la crisis económica de 2008. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. La provincia de Córdoba pasa a estar en nivel de alerta 3 desde las 24 horas de hoy. Las celebraciones de la Feria 2021 se adaptarán a la situación sanitaria. La plataforma en defensa de los derechos de las personas mayores y dependientes entrega en el Ayuntamiento las firmas recogidas. Las 54 auditorías realizadas al sector público instrumental revelan duplicidades y mala gestión. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables y que sean felices.